peligro que se corría. Ya se nos ha dicho que con cabilleros, que con pistolas y con cosas se está esperando a la gente. Esa es la Venezuela que queremos, una Venezuela que riegue la sangre, que exista la confrontación, que si unos contra otros. Yo no estoy de acuerdo con eso. A pesar de manejar estas informaciones, los dirigentes de oposición logran romper el cordón policial en el Calvario, derribando las unidades motorizadas de la Policía Metropolitana. Del otro lado, los manifestantes bolivarianos son contenidos por los efectivos de la Guardia Nacional. ¡Amigos, el pueblo está contigo! Reporteros de diversos medios registraron estos momentos, entre ellos Maurice Lemois, corresponsal francés. Estaban muy próximos, estaban como a ya 70 metros, 80 metros, realmente muy poco, con el riesgo de enfrentamiento. ¿Sí? Y para separarles había un grupo de la Guardia Nacional muy reducido por mi sorpresa, ¿sí? Estaban como 15. Entonces empezaron a echar gases lacrimógenas, ¿sí?, a la marcha de la oposición, porque realmente hay que decir que los bolivarianos estaban tranquilos. Estos enfrentamientos con gases y piedras, aunque se mantuvieron durante toda la tarde, no ocasionaron ninguna víctima fatal en el sector del Calvario. A pocos metros del Palacio de Gobierno, el equipo reporteril del canal Venevisión ya se encontraba con una unidad de microondas listos para transmitir. Llegué al edificio en horas del mediodía acompañado del camarógrafo Julio Rodríguez y el asistente Juan Acevedo. El para entonces gerente de noticias de otro canal privado nos relata la importancia de ese lugar para la cobertura noticiosa. El único edificio en el perímetro inmediato de Miraflores que tiene línea visual con las antenas repetidoras es el edificio donde Venevisión instaló sus cámaras. Ese día Venevisión pagó varios cientos de miles de bolívares por tener el acceso exclusivo a ese edificio, con lo cual dejaron al resto de los canales fuera de esa locación. Mientras en el Calvario la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana trataban de evitar el choque de las dos manifestaciones, los dirigentes de oposición insistían en llegar a Miraflores. Allí vemos al gobernador del estado Miranda, Enrique Mendoza, subido a ese camión. Allí lo vemos y está aupando a la gente diciéndole vamos a Miraflores, es lo que está diciendo el gobernador Enrique Mendoza. En el Calvario los dirigentes Tamayo y Lameda reiteraban su llamado de llegar hasta la otra manifestación. Hay que superar las bombas lacrimógenas, el viento está hacia acá, hay que superar las bombas lacrimógenas, el viento cae hacia acá, hay que pasar corriendo hacia el otro lado. Pasen la voz, en los que tiren bombas lacrimógenas todos a correr hacia adelante y a superar la bomba lacrimógena. Este llamado podía haber causado una tragedia en ese momento. Afortunadamente, pocos le hicieron caso. Pero no eran ellos los únicos que incitaban a la violencia. El diario El Nacional sorprendió con una edición extra que salió a la calle con un titular que anunciaba por adelantado los hechos de ese día. Por su parte, al canal privado Venevisión llega una noticia de gran importancia. Una nota que nos está llegando en este momento dice lo siguiente: Policía Metropolitana evitará que la marcha opositora llegue a Miraflores. El director de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas, dijo este jueves que el organismo de seguridad tiene órdenes de evitar que la marcha convocada por Fede Cámaras y la CTV se movilice a Miraflores para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. Hacemos esta pausa para llamar la atención sobre la manera como el canal sacará atropelladamente del aire al narrador antes de que éste termine de leer el comunicado. Para evitar un posible enfrentamiento con simpatizantes del oficialismo que se encuentran en el lugar. La Policía Metropolitana hizo acto de presencia a la altura de la Avenida Bolívar. Otros hechos comunicacionales de ese día nos dan claves para entender el papel que jugaron los medios en los sucesos del 11 de abril.
Desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, una de las principales televisoras mostró alrededor de 6 horas de la manifestación opositora y tan solo 20 minutos de la concentración bolivariana, en una clara línea de desbalance informativo. Meses después, el director de una de las principales televisoras privadas reveló en un programa frente a sus reporteros que el 11 de abril él estaba en conocimiento de la violencia que se avecinaba. Nos habían alertado sobre la posibilidad de que hubiera violencia en la marcha. Y no entiendo cómo funcionarios públicos que nos alertaron que iba a haber violencia en la marcha no utilizaron la fuerza pública para impedir que la marcha llegase hasta donde llegó, que hubiera sido la manera de impedir la masacre que hoy en día hemos visto. Pero el canal que dirige mantuvo insistentemente en pantalla el llamado a seguir avanzando hacia Miraflores. Al este de la ciudad, los 10 militares insurrectos esperaban la llegada de un equipo de microondas con el cual transmitirían su mensaje. En la espera, el equipo de CNN grabó un ensayo, según lo testimonia Otto Neustland. Entonces ellos hagan el ensayo, ellos hacen el ensayo y yo lo grabo, o sea, lo graba mi equipo. La persona que lee el anuncio es el vicealmirante Héctor Ramírez Pérez, quien sería nombrado al día siguiente ministro de la Defensa del gobierno de facto. Esta es una parte del comunicado que leyó. Con francotiradores, para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. El testimonio que dio el para entonces corresponsal de CNN indicaba la existencia de una macabra conspiración vinculada a la masacre que ocurriría más tarde. En esa prueba ya se habla de muertos cuando todavía no había un solo muerto en la calle. Este grupo de oficiales no solo llamaban a una insurrección militar, sino que anunciaban la cifra de víctimas por adelantado y el corresponsal internacional fue testigo de ello. Para este momento van 6 muertos y decenas de heridos en Caracas. La cinta fue guardada, pero con el tiempo salió a la luz pública junto al testimonio del reportero, convirtiéndose en piezas claves para entender los acontecimientos ocurridos el 11 de abril. Alrededor de las 3 de la tarde hay enfrentamientos con piedras y bombas en el Calvario y frente al Liceo Fermín Toro. En la avenida Baral y Puente Yaguno aún no se han producido los primeros enfrentamientos. ¡Sucio! ¡Tú, vendido! ¡Sucio! Los dirigentes de oposición se retiran de la zona. Lameda y Tamayo se dirigen a Venevisión, al igual que Carmona Estanga. Carlos Ortega se había retirado momentos antes a una oficina cercana a la CTV. Enrique Mendoza, otro de los dirigentes que condujo la marcha hacia Miraflores, se retiró a un centro médico afectado por el humo. Aludiendo a diferentes motivos, cada uno de estos dirigentes de la oposición fue retirándose justo antes de que comenzara la masacre, mientras sus seguidores permanecieron en el lugar. Son las 3:20 de la tarde y en vivo las televisoras muestran a los primeros heridos que caen en el bando bolivariano. Alguien que va cargando como algún herido también, pero desde la sede de Miraflores hay alguien, un grupo de personas cargando a alguien, pero esas personas podrían ser de los círculos bolivarianos porque tienen las boinas rojas. Ya se había desatado la violencia. En la avenida Baral, la unidad blindada de la Policía Metropolitana arremete contra los manifestantes bolivarianos aproximadamente a las 3:20 de la tarde. Esta cámara no grabó la escena completa, pero pudimos determinar lo que ocurrió en la esquina siguiente sincronizando con otra cámara que grababa la misma escena. La moto que sube esta esquina, llamada Pedrera, es nuestro punto de referencia para sincronizar las dos cámaras. Se trata de la misma escena grabada desde dos ángulos distintos. Esta cámara permanece encendida sin cortar la imagen hasta que sube a la esquina siguiente. Avanzamos en cámara rápida comprobando que no existen cortes de edición en la imagen. Cuando llegamos a la esquina Muñoz nos encontramos con la primera víctima por impacto de disparo en la cabeza de ese día. Se trata de Tony Velázquez, quien se encontraba en el bando bolivariano. Un único disparo lo impacta en el lóbulo frontal izquierdo mientras arremetía la unidad blindada. Tony Velázquez marca el inicio de víctimas por la acción de francotiradores ese día. El personal médico acude al lugar y cuando las unidades se retiran, Tony Velázquez es llevado por una calle lateral hasta un centro médico ubicado en el Palacio de Miraflores.
Una cámara fotográfica ubicada en este punto recoge el momento en que lo trasladan en camilla. Son las 3:40 cuando esta imagen, capturada por la cámara de Venevisión, es transmitida en vivo simultáneamente por varios canales. Creo que es la segunda, Erika, que sí, vemos. ¿Será que se han desmayado muchas personas allí frente al Palacio de Miraflores? ¿Será que de verdad que no se sabe qué es lo que está pasando específicamente, ¿no? Pero se ven boinas rojas corriendito por allí entre la manifestación que está a las puertas de la sede del Ejecutivo. Mientras Tony Velázquez era llevado al puesto médico, seguían cayendo víctimas en la avenida Baral. Hubo un momento en que la policía se colocó entre los manifestantes, ¿no? Y ese cerco se rompió muy rápidamente. Desde la 1 de la tarde de ese día, la Guardia y la policía habían planificado conjuntamente varios puntos de seguridad en los alrededores de Miraflores. Guardias y policías debían mantener cordones en esos 3 puntos para evitar el choque de las 2 manifestaciones. Esto solo se cumplió en el sector del Calvario, donde no ocurrió ninguna muerte. En otro de los puntos, la policía rompió el cordón y permitieron que los manifestantes de oposición se aproximasen, produciéndose enfrentamientos con la Guardia. En ese sector se producen 3 muertes ese día. En la avenida Baral, el cerco de la policía se rompe por completo y la Guardia Nacional recibió la orden de superiores implicados en el golpe de hacerse a un lado, permitiendo que las unidades de la policía avanzasen hacia el puente Yaguno. 12 personas morirían por los hechos de violencia en el lugar. Todas las víctimas fueron civiles y pertenecían a ambos bandos. Al sur de la avenida Baral y desde una de las unidades blindadas se producen disparos hacia el puente Yaguno.